Querido Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, gloria sea a ti, Señor. En esta hora pedimos que tú hables a nuestros corazones, que solamente se escuche tu palabra y que resuene en nuestros oídos para escuchar tu voz y poder aprender de ti, de tu palabra, de tu voluntad, de tu amor y misericordia. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. Hemos estudiado de la importancia del sistema que Yeshua, que Jehová instituyó desde el principio. Y ese sistema involucraba al sacrificante, sacrificio, y como resultado llevaba a una sustitución de la muerte. Nosotros sabemos que el sacrificante señalaba a cada uno de nosotros. El sacrificio señala ¿a quién? A Cristo Yeshua, que tomó el lugar de cada uno de nosotros para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Él siendo nuestro sacerdote, llevando el sacrificio para que tú y yo podamos tener una unión y dependencia de nuestro Dios. Este sistema de sacrificio es un poderoso mensaje para cada uno de nosotros, y tenía como propósito revelarnos a cada uno de nosotros cuál era la voluntad de nuestro Dios para nuestras vidas y cómo poder cumplir su voluntad en nuestro ser. Y Dios desea seguir haciendo lo mismo hoy en día, revelar a cada uno de nosotros cuál es su voluntad para tu vida y para mi vida. Todo el sistema de sacrificio apuntaba a Cristo. Por eso hoy en día no se sacrifican más animales, porque ya la sombra se hizo realidad y se cumplió en Cristo Yeshua, nuestro Dios. Y nosotros vemos que este sistema de sacrificio no ha perdido su significado para cada uno de nosotros, porque normalmente enfatizamos al sacrificio, pero es raro que se mencione lo que el sacrificante tenía que hacer y cómo se cumple eso en nuestros días. Cuando nosotros entendemos cuál es nuestra parte, entenderemos cómo el Señor derrama sus bendiciones en abundancia sobre cada uno de nosotros. Por eso el Señor estableció todos estos sacrificios para que pongamos atención a lo que es nuestra parte. Conocemos muy bien la parte de Cristo, ¿no es así? Cristo murió para darnos salvación. Esa salvación que tú y yo podemos escoger. Esa salvación que tú y yo podemos rechazar. Pero hoy en día el Señor desea que podamos entrar en esa relación íntima con Él, dependiendo completamente de Él, para cumplir la voluntad de Él en nuestras vidas. Cuando tú cumples la voluntad de Dios en tu vida, el Señor derrama sus bendiciones en abundancia. En la dificultad, así como en la abundancia, el Señor derrama sus bendiciones en abundancia. Y cada vez que derrama sus bendiciones, solamente hay una cosa que podemos nosotros hacer. ¿Y saben usted cuál es esa cosa? Alabarle y agradecerle. En medio de la dificultad, alaba a Dios.
En medio de la abundancia, alaba a Dios. En medio de la angustia, alaba a Dios. Tu vida será continua alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es justo y todos sus caminos son justos. En el libro de Levíticos, en el capítulo 1, nos habla de un tipo de sacrificio o ofrenda. Y vamos a leer varios textos. Esta ofrenda, vamos a leer del versículo del 1 en adelante. No quería leerlo, pero creo que es indispensable que lo leamos, porque así vamos a ir aprendiendo de los 5 sacrificios que el libro de Levítico nos habla y cuál es nuestra parte hacia nuestro Salvador. Llamó Jehová a Moisés, versículo 1, y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado ¿para qué? Para expiación personal. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y le dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida, olor grato para Jehová. En los siguientes versículos menciona que si era un cabrito, un cabrito, o era unas palomas, pero todo el sacrificio era quemado sobre el altar, todo, porque había sacrificios que el sacerdote tomaba parte del sacrificio y lo comía con los sacerdotes, y había otros sacrificios que el sacrificio se repartía entre el sacrificante, los sacerdotes, los sacerdotes del pueblo de Dios. Pero este sacrificio se sacrificaba totalmente y era expiación personal para aquel que llevaba el sacrificio. Yo quiero recalcar esto, porque no era para todo el pueblo, sino era específicamente para aquel que llevaba el sacrificio. Ahora, este sacrificio se le llama la ofrenda quemada, olá en hebreo. Y esta ofrenda, su significado llega hasta hoy en día. ¿Por qué? Porque el propósito era expiar de todo ¿qué? Pecado. Hoy en día el mundo vive en pecado. Necesitamos
del sacrificio de Cristo para ser expiados de todos nuestros pecados. Su significado que estaba en el pasado también está en el presente, hoy en día, para cada uno de nosotros. Este sacrificio requería una entrega completa. No se podía quedar el sacrificante con algo del sacrificio. Esto tenía un significado muy grande para cada uno de nosotros. Este sacrificio, la ofrenda quemada o conocida como la, es el mismo sacrificio que se hizo a la puerta del Edén cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto por consecuencia del pecado. Es la misma ofrenda que Abel puso en el altar cuando puso el cordero y fue quemado completamente y fue aroma agradable a Jehová. Ese mismo sacrificio que Abraham en el monte Moria, fue cuando llevó a su hijo para ser sacrificado. Ese es el mismo sacrificio que él después llevó a cabo cuando tomó el carnero y lo puso en el altar y fue consumido completamente. ¿Está muy alto? ¿No? ¿Está bien? Ok. Gedeón también hizo este sacrificio. David, Elías, ¿ustedes recuerdan a Elías? Cuando en el monte Carmelo puso el altar y el fuego descendió del cielo y fue consumido, ¿qué? Completamente. Es el mismo sacrificio que Levíticos capítulo 1 está mencionando. Y antes de seguir adelante, quiero decirles que Yeshua, que Cristo cumplió con toda la ofrenda quemada. Era varón, macho, sin mancha. Sabemos que Cristo era varón y sin mancha alguna, y se dio voluntariamente. Nosotros sabemos que en el libro de Juan capítulo 10 versículo 18 dice que Él se entregó voluntariamente por cada uno de nosotros. Yeshua, Cristo, cumplió todo lo que el sacrificio de la ofrenda quemada lo cumplió en Él mismo. Fue consumido completamente. Murió por cada uno de nosotros. Su sangre fue rociada sobre el altar y su sangre es rociada en todo el mundo para nuestra salvación. No es con sangre de machos ni cabríos, sino ahora es con la sangre ¿de quién? De Cristo Yeshua, nuestro Salvador. Cristo cumplió todo este sacrificio. Pero veamos cómo nosotros podemos cumplir nuestra parte en este sacrificio. Hace 2 semanas nosotros estudiamos acerca de cómo podemos ser un sacrificio vivo. Vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Y querido Señor, sigue hablando a nuestros corazones. Guíanos en todo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. En Romanos capítulo 12, versículo 1, nos dice que ahora nosotros somos un sacrificio vivo. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora tú y yo venimos a hacer el ¿qué? El sacrificio. Y ese es nuestro culto ¿qué? Racional.
que lo decidimos nosotros. Por eso ustedes recuerdan, la palabra hebrea de sacrificio era ¿qué? Corbán. Y la palabra corbán significa una ofrenda voluntaria. Era algo que tú llevabas y lo presentabas a tu Dios. Eso era la traducción ¿en qué? En hebreo. Pero también nosotros vimos que en griego era la palabra zo. Y la palabra zo era solamente ¿qué? Muerte. El Señor no quiere solamente que tú mueras, sino que tú te entregues completamente a Él por tu propia voluntad. Nadie puede obligarte a eso. Lo vimos en la mañana. El diablo no puede obligarte a tomar una decisión que tú no quieres. Eres tú el que tiene que tomar la decisión de ser un sacrificio, una ofrenda agradable a Dios. Y es la muerte que debemos de tomar cada día por la mañana. Morir a este mundo, morir al amor propio, a la suficiencia propia, día a día. Y lo vamos a ver un poco más ese punto, porque el sacrificio de la ofrenda quemada se llevaba de la mañana y en la tarde. Y vamos a ver lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en nuestra vida para cumplir nuestra parte, porque Él ya cumplió la de Él. Amén. Entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que ofrecernos voluntariamente. Pero la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 6 versículo 3, en Mateo capítulo 6 versículo 3, que cuando tú te des como ofrenda, no tienes que andar diciendo yo ya me entregué a Cristo, yo ya me entregué a Yeshua, yo ya hice esto, yo ya hice aquello. No, la palabra de Dios dice que cuando tú eres ofrenda a Dios, en Mateo capítulo 6 versículo 3 nos dice: mas cuando tú des limosna, ofrenda, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Hay mucha gente que dice: es que yo ya me entregué a Dios. Es que yo es el mayor engaño de este mundo, el mayor engaño del diablo. Por eso entrégate completamente a Dios. Nadie tiene que saber. Pero llegará un momento en que todo el mundo sabrá. ¿Por qué? Porque tus frutos reflejarán de que tú eres ofrenda a Dios. Porque al bajar las aguas bautismales, tú le estarás diciendo a todo el mundo: yo he sido ofrenda a Dios, yo soy un sacrificio vivo. Por eso lo que mencionó el hermano es morir, porque el bautismo es símbolo de ¿qué? De muerte y de vida. Y eso tú le dices al mundo, le dices: yo he entregado mi vida a Dios. Pero hermanos, no nos llenemos de ¿qué? De vanagloria y decir: es que yo. Seamos ofrenda, no para que otros no miren, sino para que Dios la tome y sea un olor agradable para Él. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero hermanos, ¿de qué tenemos que morir? ¿A qué tenemos que morir? Al mundo, al pecado. ¿A qué dos cosas tenemos que vivir? ¿Ustedes se acuerdan lo que miramos nosotros? Mateo 4:4, ¿qué dice? ¿Qué dice Mateo 4:4? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? Palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que vivir conforme a ¿qué? A su palabra. Eso significa ser un sacrificio vivo. Sacrificio, ofrenda, muerte. Vivo, vivir conforme a su palabra. ¿Cuál era la otra que teníamos que vivir? Hebreos capítulo 10 versículo 38. Hebreos 10:38.
Mas el justo vivirá, ¿por qué? Por fe. ¿Qué es fe? Confiar solamente en su palabra. La fe se muestra. La fe no es cuando alguien viene y dice yo tengo fe. Porque hay mucha gente que dice yo fe, pero su vida no demuestra que tiene fe. ¿Sí me están siguiendo? La fe se muestra. Usted véalo en Hebreos capítulo 11. Si usted cree en Dios, usted vivirá conforme a la palabra de Dios. Será guiado por el Espíritu Santo para que cumpla todo lo que la palabra de Dios dice. Así que tenemos que vivir solamente a través de su palabra, confiando plenamente en su palabra y en su poder. Por eso tenemos que ser sacrificio vivo. Este sacrificio de la ofrenda quemada era interesante porque en Éxodo 29, vamos a verlo, Éxodo 29 nos dice que esta ofrenda se hacía no solamente aquel que llevaba la ofrenda, sino que también se hacía para todo el pueblo de Dios. Se hacía durante la mañana y la tarde. Mire lo que dice Éxodo 29, versículo 38 al 42. Éxodo 29, 38 al 42. ¿Lo tenemos? Dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de ¿cuándo? De la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la liberación la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciéndolo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su liberación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros ahí. ¿Cada cuándo se ofrecía este sacrificio de la ofrenda quemada? ¿Cuándo era? ¿En la mañana? Y en la tarde. ¿Qué significaba eso? Hay muchas personas que dicen: es que ya lo de los sacrificios ya no importa. ¿Ustedes creen que importa conocer esto? ¿Por qué en la mañana y en la tarde? Si Cristo, Yeshua, cumplió su parte, ¿cuál debe de ser nuestra parte? Es nuestras oraciones. Porque Él es el pan de vida en la mañana y en la tarde. ¿Ven cómo es importante que nosotros nos alineemos en lo que nos toca con respecto a lo que Dios desea que nosotros hagamos en nuestras vidas? En la mañana, al despertar, lo primero que tienes que hacer, ¿qué? Sacrificarte tú mismo a Dios como un sacrificio vivo, entregándote completamente a Él. Por eso es una ofrenda ¿qué? Quemada, completa. Tú no dejas nada para ti, tú lo das ¿qué? Todo. Y eso te lleva ¿a qué? A tener tu desayuno del maná en la mañana, podemos decir así. El maná, porque es el ¿qué? El pan celestial. Y en la tarde también tenemos que hacer ¿qué? Lo mismo. Así como cuando te despiertas, te duermes pensando en Cristo y te despiertas pensando en Él.
¿No es maravilloso? Y tal vez soñarás con Él toda la noche. Yo no sé cuántos de ustedes han soñado con Cristo, pero es maravilloso. ¿Por qué? Porque tus pensamientos están conectados con Él. Tu vida completa está conectada con tu Salvador, con tu sustituto, porque Él murió por ti y por mí. Pero espérenme, aquí no para esto. Miren lo que dice la palabra de Dios en Números 28. Es que Dios es maravilloso. Números 28. Números 28, versículo del 9 al 10. Miren lo que la palabra de Dios dice, y esto es maravilloso, porque así como diariamente tenemos que entregarnos a nuestro Dios en la mañana y en la tarde, miren lo que pasaba el día del sábado, del Shabbat. Miren lo que dice, ¿lo tenemos? Números 28, 9 y 10. Mas el día de reposo, 2 corderos y 1 año sin defecto, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su liberación, es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su liberación. O sea, se sacrificaban ¿cuántos corderos diariamente? 1 en la mañana y 1 en la tarde. ¿Cuántos eran en el sábado? 2 en la mañana y 2 ¿qué? En la tarde. ¿Por qué eran 2? Y todos los demás eran 1. ¿Por qué? Porque el día del sábado, el día del Shabbat, era el día separado por Dios, donde Dios derramaba más sus bendiciones que ningún otro día. Porque usted tenía que dedicar todo el sábado, el Shabbat, completamente a su Creador. Por eso el sábado no es tuyo, ¿es de quién? Es de Dios. Nosotros nos debemos al sábado. El sábado, el Shabbat, no se debe a nosotros. Y es una doble bendición. Doble bendición. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Es que Dios hace todo en un orden, que lo único que cuando nosotros lo empezamos a ver, solamente queda de nosotros decir: gloria sea a ti, y solamente a ti, porque tú eres el creador y digno de mi alabanza, de mi vida, de todo mi ser. Porque Él ha puesto todo tan maravilloso en orden para que su pueblo se alinee en la voluntad de Dios. El tipo no ha perdido nada de su significado y contiene lecciones hermosas para cada uno de nosotros. La ofrenda fue entregada completamente a Yeshua, a Jehová, completamente. La pregunta es: ¿te has entregado completamente tú a Dios? Completamente, como sacrificio vivo. ¿Cómo puede ser sacrificio vivo? 2 cosas tienes que vivir: solamente a su palabra, confiando plenamente en Él, y solamente en Él, dependiendo de Él, viviendo por Él. Eso significa ser sacrificio vivo. Porque el diablo viene y te dice: no, es que no es así. Vayamos a ver si es así o no es así.
Vayamos a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no dice así, entonces ¿es quién? Por eso dice el Señor, prueba que todo espíritu. Porque no todo espíritu que viene y te habla es el Espíritu de Dios. Por eso tenemos que vivir conforme a su palabra. Y todo lo que hagamos, hagámoslo con fe, confiando plenamente en su palabra. Miren en Levíticos 1, regresemos a Levíticos 1. Porque cuando nosotros entregamos completamente nuestras vidas a Dios, hay algo hermoso que sucede. Oye, hermanos, si yo deseo que esto suceda en mi vida, yo no sé tú, pero yo deseo que esto suceda hoy en día en mi ser, para que nosotros, para que esto que en el versículo 9 de Levíticos 1 sea una realidad. Noten lo que dice: y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida, ¿de qué cosa? De olor grato para Jehová. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo dice en inglés? Sweet aroma. Sweet aroma to Yeshua. Sweet aroma para Dios. Es un aroma agradable a Dios. Otras traducciones dicen perfume. Hermanos, yo deseo ser un olor agradable a Dios. Usted sabe que hay ocasiones, yo no sé si a usted le ha tocado, que a veces llega uno a un hogar o a un lugar y lo que huele a pecado, huele a muerte. No sé si ustedes han prestado atención a eso, pero recuerdo que una vez fuimos a un lugar y le había comentado a una persona, le digo, ¿no hueles tú aquí? Dice, huele a pecado, huele a muerte. Y y la persona no había prestado atención y dice, oye, no es agradable. Porque cuando nosotros nos presentamos a Dios, o cuando usted está viviendo por Dios, siendo un sacrificio vivo, usted viene a ser olor agradable a Él. Y yo no estoy diciendo esto nomás por decir. Esto ya lo hemos visto. Miren lo que dice en 2 de Corintios. 2 de Corintios. Miren lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16. Esto de ser olor agradable a Dios, Él lo hace en nosotros. ¿Por qué? Porque al entregarnos nosotros, Él toma posesión de nuestras vidas y nuestras vidas empiezan a reflejar a nuestro Dios. Y cuando dice que si somos un sacrificio, que nos hemos entregado completamente a Dios, venimos a hacer un olor agradable a Dios. Miren lo que dice en el versículo 14 de 2 de Corintios capítulo 2. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifestará en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Oh hermano, cuando tú te entregas completamente a Dios, empiezas a oler a Dios. Wow, ¿no es maravilloso? ¿No es maravilloso que desde lo más profundo de tu ser, lo más pequeño, la célula más pequeña, empieza a dar el aroma de vida de Cristo para todo el mundo?
Por eso cuando tú vienes a hacer un sacrificio vivo, lo leímos en Levíticos capítulo 1, versículo 9, venimos a hacer olor agradable a Dios. Wow. Dios es maravilloso. Por eso Él desea que nosotros nos entreguemos completamente a Él, dedicando nuestras vidas en la mañana y en la tarde, dedicando nuestras vidas doble cada Shabbat, cada sábado, en la mañana y en la tarde. Wow. El otro día hice una gráfica de todos los días que Dios ha establecido para que nosotros entremos en comunión con Él. Y si ustedes empiezan a sumar 52 viernes para recibir el Shabbat, 52 sábados para estar en armonía con el Creador, y empiezan a sumar todas las fiestas, empiezan a sumar todos los primeros de mes, empiezan a sumar todo lo que Dios estableció en su palabra. Ustedes saben cuántos días Dios me llevó a ver cuántos días tenemos que estar en armonía con nuestro Dios. 340 días. Pero si usted le agrega el estudio de la mañana y de la tarde, todos los días, usted pasa más de 300. ¿Cuántos días tiene el año? 300 ¿qué? 65 días. Usted lo pasa completamente. ¿Por qué? Porque usted está en armonía con Dios. Usted está caminando con Dios completamente como sacrificio vivo a Él. Pero a veces tenemos días que ni nos acordamos de Él, porque estamos tan ocupados en las cosas de este mundo. Pero Dios ha establecido sus días, su calendario, todo para que nosotros estemos en armonía con Él. ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3 veces al día. Agréguele 52 por 3, ¿cuánto es? Bueno, actually no, 52. ¿Cuántos días tiene el año? 365 días por 3. Ya fue más. Ya nos pasamos. Agréguele los sábados. Agréguele los viernes de noche recibiendo el sábado. Agréguele las fiestas de Jehová. Agréguele todo. Y hermanos, el Señor desea que todos nuestros días estemos en armonías con Él. Las fiestas de Jehová, Levíticos 23. Ahí vas a encontrar todas las fiestas de Jehová. Ahora, el Señor desea que nosotros seamos un olor agradable a Dios. Miren lo que dice Filipenses. Levíticos 23, ahí lo vas a encontrar. La hermana preguntó dónde están las fiestas de Jehová. Levíticos 23, ahí lo va a encontrar. Pero miren lo que dice Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 16 en adelante. ¿Lo tenemos? Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido del Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice este versículo? Que es olor agradable todo lo que tú dedicas a Dios. Toda tu ofrenda es un olor agradable a Dios. No solamente lo físico, sino también ¿qué cosa?
lo material. Lo material. Todo es ofrenda agradable a Dios. Ajá, porque ellos estaban cumpliendo el mandato de ayudar a Pablo y a los discípulos. ¿Por qué? Porque eso era ofrenda agradable a Dios. ¿Qué es lo que el Señor desea decirnos en esta hora? Que no solamente tú debes de ser un olor agradable a Dios, sino que todas tus posesiones también tienes que dedicarlas a Dios completamente para que sean usadas conforme a la voluntad de Dios y vienen a ser un olor agradable a nuestro Dios. Todo lo que tú tienes, lo que des, y yo no estoy hablando solamente de dinero, no me malentiendan, porque hay muchas personas que usan estos textos para decir den, no, yo no quiero nada, no, nada más aquí ni recibimos ofrenda, ni levantamos ofrenda, ni nada. Pero usted, todo lo que usted tiene debe de ser olor agradable a Dios, porque usted tiene que darlo completamente a Dios. Yo recuerdo desde chico, cada vez que mi papá compraba un carro o hacía algo, siempre llamaba a toda la familia y decía: vengan porque vamos a dedicar este carro para Dios. Y me recuerdo la oración que él decía: Señor, tú me has dado este carro, pero hoy día te lo doy a ti para que sea usado para tu honra y tu gloria y para tu obra. Yo recuerdo que mi padre hacía eso. Estaba chico, tal vez unos 8 años. Y mi papá siempre hacía eso. Dedicaba todo a Dios. Porque esto es tuyo, decía el Señor. Y yo siempre recuerdo eso. Esto es tuyo. Y recuerdo que el carro lo llevaba y le daba. Iba para allá, iba para acá. Pero iba y traía gente a la iglesia. Daba estudios. Hacía todo lo que el Señor quería que hiciera. ¿Y era por qué? Porque era dedicado para Dios. Hermanos, todo lo que nosotros tenemos que dedicarlo a Dios. Todo. Mente, cuerpo, espíritu. Siendo un sacrificio completo a Dios. Y como mi hermana dice también, tu trabajo. Ustedes saben que cuando dedican su trabajo a Dios, usted no se va a quedar esperando a ver qué viene para usted. Usted va a decir: quiero subir. Recuerdo cuando llegué a un trabajo y yo siempre le pedí dirección a Dios y le decía: Señor, pues tú me trajiste aquí, yo no sé para qué, pero me recuerdo que me pusieron en la posición más difícil, que era vaciar los camiones en grandes y que traían muchas cosas y era trabajo pesado. Pasó una semana y supe que había un opening, había una posición para ser manager. Y yo me presenté a la oficina y digo: quiero aplicar para ser manager. El jefe me miró y dice: ¿tú? ¿Se acaba de llegar? ¿Y ya quieres ser manager? Y le dije: claro que sí, le digo. ¿Por qué? Porque yo confiaba en el Señor de que si me había llevado ahí, Él no me iba a dejar en esa posición, sino que me iba a llevar ¿a qué? A seguir creciendo para su gloria. Y el manager me miró y dice: ok, bueno, aplica. Y me empezó a hacer preguntas. Mientras yo estaba aplicando, me empezó a hacer preguntas. Dice: ¿y por qué tú quieres esta posición? Y yo dije, me acuerdo que yo dije: para hacer una bendición. Y se me quedó mirando y dice: ¿para qué? Para hacer una bendición. Y dice: para mi familia y para todos los que me rodean. Y se me quedó mirando y se quedó callado, ya no supo qué más decir. No agarré la posición. Esa no era la voluntad de Dios, porque Dios me llevó a otro trabajo. Y recuerdo que fui al otro trabajo y llegué a una oficina
y había 8 personas listas para hacerme una entrevista. 8 personas. Y yo llegué y dije, wow, estoy pidiendo por la posición del presidente o ¿qué pedí yo? Yo oré y me empezaron a hacer preguntas y me dijeron, ¿y tú por qué quieres ser supervisor? ¿Por qué quieres ser jefe? Y yo recuerdo lo que yo les dije, que yo miré que se sorprendieron, y la honra y la gloria sea para Dios. Porque yo dije, para yo ser jefe tengo que ser un servidor. Y cuando yo sirvo, entonces las cosas van caminando correctamente. Y todos se me quedaron mirando así como diciendo, ¿y esto? ¿Qué fue esto? Y me acuerdo muy bien. Y saben ustedes que yo recibí la posición, pero déjenme decirle, después con el tiempo una persona vino y me dijo, dice, ¿sabes que cuando tú pasaste a la entrevista, la mayoría de las personas escogieron a otra persona y tú eras la segunda opción? Y dije, ¿qué pasó? Dice, fueron y le dijeron a la persona, queremos darte la posición. La persona dijo, no, yo no la quiero, désela al que está detrás de mí. Se me pusieron los pelitos en punta y agradecí a Dios. Antes tenía pelo. Y agradecí a Dios, ¿por qué? Porque aún así me confirmó Él que Él está en control de todo cuando tú lo dedicas a Él. El carro que ando manejando, recuerdo cuando lo compramos, lo dedicamos a Dios, porque eso aprendí de mi papá. Y Manuelito es testigo. Tiene 275,000 millas. Y Manuelito me dice, todavía te puede dar otras 200,000, no 200, otras 200,000. Es la bendición de Dios. Por eso, todo lo que tenemos que dedicarlo a nuestro Dios y entregarlo completamente a Él. Si pierdes, pierdes, pero Dios te da más bendiciones. ¿Sí me escucharon lo que dije? Si usted tiene que perder algo, usted no perdió nada, porque Dios fue el que se lo dio. Y si pierde, Dios le va a dar más. O para que sea usado. Vuelvo a ver. Para que sea usado. Hermano, así es lo que Dios dice. Todo tiene que ser un olor agradable a Dios, porque usted lo está ofreciendo a su Creador. Su espíritu, alma y cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Su cuerpo tiene que ser ofrecido a Dios. Cuando usted se ofrece completamente a Dios, usted tendrá cuidado de lo que usted pone en su cuerpo, porque no es su cuerpo, es de Dios. ¿Qué acaso eso no dice en Marcos 12:33? Miren lo que dice Marcos 12:33. Marcos 12:33. ¿Lo tenemos? Y el amarle con todo el corazón, con todo entendimiento. ¿De qué está hablando? ¿Amarle a quién? A Dios. Amarle con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y entonces llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. El diablo ha querido cambiar esto y poner el énfasis en el prójimo. Ama a tu prójimo, no lo juzgues.
Pero la palabra de Dios siempre pone el énfasis en el Padre, en Dios. Ama a Dios, y entonces cuando tú tienes el amor de Dios en tu vida, amarás a tu prójimo. No al revés. El diablo lo pone siempre al revés. ¿Por qué? Porque él no quiere que usted ame a Dios, que no tenga una experiencia con Dios. Pero si no ama a Dios, usted no va a amar a su prójimo. Cuando usted ama a Dios primero y Dios mora en usted y toma posesión de usted, usted va a amar a su prójimo y lo va a amar conforme a la voluntad de Dios. Ajá, amando a tus enemigos. Ajá. Por eso hay que amar y entregarnos completamente a nuestro Dios. Completamente a nuestro Dios. Usted no tiene enemigos, gloria a Dios, yo tampoco. Que yo sepa, no tengo a ningún enemigo. Pero miren lo que dice de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Ajá. Y dice, yo crecí en este pueblo y puedo tener muchos enemigos, pero hay que siempre tener el amor de Dios delante de nosotros. ¿Por qué? Pero amando primeramente a Dios. ¿Y cómo usted ama a Dios? ¿Cómo usted ama a Dios? Ajá, y antes de guardar sus mandamientos. Ahorita ya sí los puse en aprietos. Y antes de amar sus mandamientos, ¿cómo usted ama a Dios? ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Usted ama a Dios cuando usted viene a hacer un sacrificio vivo para Dios, entregándose completamente a Él. Así es como usted ama a Dios. Ajá. Dígame. Sí. Bueno. Miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Miren lo que dice. Sed pues imitadores ¿de quién? De Dios, como hijos amados. Y andad ¿en qué cosa? En amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cómo se entregó Él? ¿Cómo se entregó? ¿Cómo qué? Como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo Él desea que nos ofrezcamos a Él? Como ofrenda y sacrificio, como olor fragante. Igual que Yeshua, que Cristo. O sea, entregándonos completamente a Él. Mire lo que dice en Hebreos 4, 12 en adelante. Hebreos 4, 12 en adelante. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos ¿qué cosa? Nuestra profesión. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El ejemplo nos lo ha dado nuestro Dios. Retengamos nuestra profesión,
Retengamos nuestra fe siguiendo el ejemplo de Yeshua, de Cristo, que se entregó como ofrenda, como sacrificio, olor agradable a su Padre. Nosotros confiemos plenamente en la palabra de Dios, siendo sacrificio, entregándonos completamente a Él, para que seamos olor agradable a nuestro Dios, entregando completamente nuestras vidas a Él, muriendo diariamente. ¿Qué es lo que nos dice esto en 1 Corintios 15:31? No nos dice que tenemos que morir. ¿Cuántas veces? Diariamente. ¿Cuántas veces se ofrecía en la ofrenda la ofrenda quemada? En la mañana y en la tarde. El sábado, doble vez en la mañana y doble vez en la tarde. Diariamente tenemos que morir a nuestro Dios como ofrenda y sacrificio vivo. Y si no, vamos a leerlo. 1 Corintios 15. Nomás lo mencioné, pero yo creo que es indispensable que lo veamos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Hermanos, la ofrenda quemada tenía que pasar por fuego para ser consumido. ¿Y ustedes saben cuál era el propósito de la ofrenda, del sacrificio? Miren en Hebreos capítulo 10. Veamos cuál es el propósito de la ofrenda. Sabemos que la ofrenda fue Cristo, Yeshua. Pero también cuando nosotros somos ofrenda, sacrificio vivo, esto nos guía a que nuestra vida cambie por completo. Miren Hebreos 10, 8 de adelante. ¿Lo tenemos? Diciendo primero, sacrificio y ofrenda, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cristo murió para que tú y yo seamos santificados. ¿Qué quiere decir santificados? Para que dejemos de pecar, para que nos dediquemos completamente a Dios. Porque santificado quiere decir apartado para Dios, siendo sacrificio vivo, ofrenda agradable a Dios. ¿Ven cuán importante es conocer nuestra parte en los sacrificios, en el sacrificio que Dios vino a cumplir como una ofrenda quemada? Wow. Y apenas estamos empezando. Si vamos punto por punto, hermanos, nos podemos pasar todo el día solamente en esta ofrenda. Pero hay 4 más. Y si le agregamos la última ofrenda, son 5 más. ¿Y cuál es nuestra parte en cada una de ellas? Esta parte es que tú te tienes que dar completamente a Dios como olor agradable a Él, sin dejar nada atrás, sin dejar nada para ti mismo, todo a Dios. Que no sabes cómo hacerlo, pide sabiduría a Dios. Que no tienes la fuerza, pide la fuerza a Dios. Y el Señor te va a dar la sabiduría y te va a dar las fuerzas para que tú seas un sacrificio vivo, completo a Dios. Pero hermano, el sacrificio tenía que pasar por fuego. ¿Y qué es el fuego? El fuego es que
purificador. Mire lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y querido Señor, nuevamente vamos ante ti para que tú puedas seguir hablando a nuestras vidas, para que podamos conocer tu voluntad. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1. Y este tema a veces no nos gusta mucho, porque tenemos que pasar por fuego. Todo sacrificio tiene que pasar ¿qué? Por fuego. Mire lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Pero Señor, ¿pero por qué yo tengo que pasar por fuego? Si lo único que quiero yo es servirte. Vamos a ver por qué el Señor nos hace pasar por fuego, por pruebas y dificultades. Es que no entiendo por qué a mí. Miren lo que dice el versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba ¿con qué? Con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Oh, hermano, somos sacrificio vivo que pasa ¿por qué? Por fuego. Habrá aflicciones, pruebas, dificultades, necesidades, pero en el tiempo del fin nosotros permaneceremos fieles a Dios en alabanza, glorificando y honrando a Él en nuestras vidas. Es que yo no entiendo por qué a mí. ¿Es para qué? Para purificarte. Miren lo que dice 2 de Corintios. 2 de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué en vasos de barro? Se nos llama a nosotros ¿qué? Vasos de barro. Y el vaso de barro tiene que entrar ¿a dónde? Al horno. Miren Salmos 12:6. Salmos 12:6. Miren cómo nosotros pasamos por fuego. No solamente es por pruebas y dificultades. Aleluya, gloria a Dios. Glory to God that He show you what you need. Dice Salmos ¿qué? 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en hornos ¿de qué? De tierra. Purifica ¿cuántas veces? 7 veces. ¿Cómo somos purificados? 7 veces por su palabra. Señor, es que yo no entiendo. No te preocupes. Serás purificado 7 veces. Es que ¿por qué a mí y al otro no? Serás purificado. ¿Por qué a él le das más que a mí? No te preocupes, te dice el Señor. Serás purificado, confía en mí, dice el Señor. Jeremías 29. Se tocó en la mañana. Jeremías 29. ¿Estamos entendiendo lo que significa ser purificado y ser puesto en el fuego?
Jeremías 29, miren lo que dice. Y dije, ¿lo tenemos? No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego que ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y si ustedes leen todo el capítulo, mirarán que fue el lamento de Jeremías, porque era perseguido, acusado, maltratado. Y él decía, es que yo ya no puedo más. Es que ya estoy cansado de tanto ataque, de tanta crítica, de tantas cosas que hacen hacia mí. Pero de repente él dijo, pero espérame, estoy en el fuego. Desde mis huesos estoy lleno de fuego. Y el fuego trae ¿qué? Reavivamiento. El fuego trae ¿qué? Purificación. El fuego cambia nuestros pensamientos. El fuego en medio de la tribulación. Estaremos gozándonos como los 3 hebreos que fueron echados al horno de fuego y se quedaron al lado de Cristo y no querían salir. El fuego vendrá y nos llenará desde los huesos hacia afuera. Y hermanos, ustedes saben qué, miren lo lindo que es esto. Miren, en Apocalipsis capítulo 15, miren Apocalipsis capítulo 15, una escena del tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 15, porque cuando usted pasa por fuego, usted es lleno de fuego. Y el fuego es símbolo de ¿qué? Del Espíritu Santo. Usted es lleno de fuego y el fuego ¿qué? Purifica. Miren en Apocalipsis capítulo 15. Y miren lo que dice la palabra de Dios que sucederá en el reino de los cielos. Vi en el 15:1. El 2, perdón. 15:2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Hermano, yo no sé tú, pero aquí el Señor me dice que nosotros somos llenos de fuego. Somos llenos de fuego. Y cuando nos paremos en el mar de vidrio, nosotros seremos un reflejo en el mar. Y el mar se mirará como de fuego. ¿Por qué? Porque en nosotros está el fuego purificador del Señor. El fuego del Espíritu Santo, el fuego ardiente, y estaremos en pie y seremos un reflejo al vidrio, y el vidrio reflejará el fuego que Dios ha puesto en nuestras vidas. Yo creo que el próximo sábado vamos a estudiar acerca del fuego más detenidamente, pero el Señor permite que entremos por el fuego para que seamos llenos del fuego del Espíritu Santo y que podamos tener en nuestras mentes unas palabras de alabanza en todo momento a nuestro Dios. Miren Jeremías 23:29. Jeremías 23:29. Jeremías 23:29. ¿Lo tenemos? Y esta es una pregunta, no es una afirmación. Dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Qué es lo que tiene que estar en el fuego de nosotros? El fuego nos quiere llenar. Tenemos que pasar por el fuego de la palabra, el fuego del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que empiece a destruir todo lo que impide que Cristo entre en el corazón. Por eso el Señor dice: yo vengo a quitar ese corazón ¿de qué? De piedra, y pongo un corazón ¿de qué? De carne. ¿Por qué? Porque la palabra empieza ¿qué? A tomar ¿cómo se dice? El martillo y el ¿qué? El cincel, y empieza a darle pa, y empieza a caer toda la piedra.
Y sale toda la piedra y el Señor pone un corazón de carne. Gloria a Dios. Pero la palabra, que es el fuego, es el Espíritu Santo, viene y nos purifica a cada uno de nosotros. Ya que estamos aquí en Jeremías 5:14. Jeremías 5:14. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron estas palabras: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Hermanos, necesitamos ser llenos del fuego, ¿no? Pasar por el fuego como sacrificio vivo, ser muertos y ser ¿qué? Resucitados. ¿Y resucitados para qué? Para su honra y su gloria. Hermanos, Dios es maravilloso. Nuestro carácter está siendo probado y examinado en esta vida para ver si podemos ser ciudadanos del reino celestial. Estamos siendo probados y examinados. Y esas palabras no fueron mías, fueron del Espíritu de profecía. El servicio de Dios, Él lo hizo por nosotros para que nosotros seamos llenos de su fuego y purificados, seamos un sacrificio vivo. Y el propósito es para que seamos perfectos y completos. ¿Usted sabe lo que significa ser perfecto y qué significa ser completo? ¿Son dos cosas distintas? ¿O es una cosa, una sola cosa? Perfectos, completos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sed perfectos como yo soy perfecto con mi Padre, o mi Padre es perfecto con vosotros. Pero miren, vamos a verlo, y con esto 3 versículos más. Colosenses capítulo 1 versículo 28. Quiero que presten atención a lo que dice la palabra de Dios. El propósito que Dios tiene para que por morir por nosotros es para que nosotros cumplamos su voluntad como sacrificio, sacrificante en cada una de sus sacrificios. ¿Cuál es mi parte? Porque sabemos que la parte de Cristo ya la cumplió. Pero ¿y tu parte? Miren lo que dice Colosenses 1:28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Vamos a leer el 27 para ver el contexto. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre. ¿Amonestando a quiénes? A mí. Amonestando a todos, sí. No, es porque el mensaje era llevado. La hermana preguntó que si los gentiles quiere decir Cristo en ellos, esperanza de gloria. No, era porque el pueblo judío creía que solamente ellos eran los depositarios
del Evangelio. Pero aquí el apóstol está diciendo, hey, no es solamente para ustedes, sino también es para los gentiles, para los extranjeros, que ellos pueden tener el mismo misterio que es Cristo Yeshua en cada uno de sus corazones. Y ahora lo amonestamos a todo el mundo, a judíos, a gentiles, a extranjeros, amonestamos a todo el mundo y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cómo nosotros debemos de presentar a Cristo? ¿Cómo? Perfecto. ¿Y cómo somos perfectos? ¿Cómo somos perfectos? A ver qué. Pues si yo les digo, hay que presentarnos perfectos a Dios. ¿Cómo somos perfectos? ¿Ah? ¿Por su sangre? Ok. Ahí mismo nos lo dijo. Ahí mismo dice, somos perfectos cuando Él ¿qué? Él mora en nosotros. Cuando nosotros somos ¿qué? Sacrificio vivo, agradable a Dios, porque ahora vivimos conforme a su palabra y vivimos todo conforme a su fe. Cristo, Yeshua, la esperanza de gloria viviendo en cada uno de nuestros corazones. Eso significa ser perfecto, asegurándonos de que Él mora en nuestro corazón. ¿Y cómo Él mora en nuestros corazones? ¿Cómo Él mora en nuestros corazones? Porque quiero hacerlo práctico. ¿Cómo mora Él en nuestros corazones? Juan Juan 14 y no pierdan Colosenses, ya a lo mejor ya lo perdieron, pero Juan 14, y gracias a Dios por esto, por estos dos versículos, porque aquí nos señala cómo es que Él mora en nosotros. Lo hace práctico. Es que Dios es un Dios práctico. Nosotros lo hacemos dificultoso. Miren lo que dice Juan 14, versículo 23 y 24. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Cómo mora Cristo en tu vida? ¿Cómo mora Cristo en tu vida? ¿Cómo? ¿Cómo mora Cristo en tu vida? Porque acabamos de leer que ser perfectos es que Cristo more en nuestras vidas. ¿Cómo mora Él en mi vida? ¿Cómo sabemos si Él está viviendo en nosotros? Amándolo. ¿Pero qué más? Guardando su palabra. Vamos a leerlo otra vez. Versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué significa guardar? Obedecer, seguir, vivirla. El que me ama, mi palabra vivirá. Y mi Padre le amará. ¿Y quiénes vienen a Él? El Padre y el Hijo vienen a Él y hacen morada con Él. Gloria a Dios. ¿Cómo mora Él en nosotros?
Cuando seguimos su palabra, cuando vivimos su palabra. Y eso nos hace perfectos, no a mis propios ojos, sino a los ojos de Dios. Vayamos nuevamente a Colosenses. O antes de ir a Colosenses, vean el versículo 24 para reafirmarlo. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Muchos dicen, yo amo a Dios, pero no viven conforme a la palabra de Dios. Los cuales los hace ¿qué? Unos mentirosos. La confusión a veces que pensamos cuando dice su palabra, pensamos que solo los mandamientos. The confusion when we go and read this verse is that we only think about the Ten Commandments. And it's the whole world, the whole word of God. La confusión de muchos es que solamente piensan que estamos hablando de los 10 mandamientos. No, estamos hablando de toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Toda. Y cuando es toda, es toda. Todos los 365 días que representan toda la vida, todos los días, en todo momento, vivir conforme a su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Él mora en nosotros, y al morar en nosotros, Él nos hace perfectos. No perfectos a tu vista, porque nosotros nunca podremos decir que somos perfectos. Perfectos a la vista de Dios. Wow, yo quiero que el Señor diga, hey, ¿no has visto a mi hijo David? A mi hijo Manuel, a mi hijo John, a mi hija Bárbara o Johanna. ¿No los han visto ustedes que son hombres, mujeres, que se han entregado como sacrificio vivo? Y que yo moro en ellos y que son justos y que me aman. ¿Ustedes recuerdan quién dijo eso de Dios? ¿De qué persona? De Job. ¿Acaso no has considerado a mi hijo Job? Él es el que dice. Pero vayamos a Colosenses. 2 textos más. Colosenses, leímos Colosenses 1:28. Ahora vamos a leer Colosenses 2:10. Y usted apúntelo, vaya en una cadenita. Colosenses 2:10. Cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, Él mora en nosotros. Acabamos de leer en Colosenses 1:28 que cuando Él mora en nosotros es la esperanza de gloria y nos lleva a la perfección. ¿Por qué? Porque vivimos su palabra. ¿Quedó claro? Amén. Ok, ahora veamos esto maravilloso. Colosenses capítulo 2 versículo 10. Y vosotros estáis ¿qué? Completos. ¿En quién? En Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Wow, gloria a Dios. Ahora somos perfectos y completos. Completos. Gloria a Dios. Yo quiero ser completo y perfecto. Yo quiero que Él more en mi vida, pero tengo que vivir conforme a su palabra. Pero ahí no para. Ahí no para. Colosenses capítulo 4 versículo 12. Os saluda, ¿lo tenemos? Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervos de Cristo, siempre rogando y encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes. 4:12. Para que estéis firmes, perfectos y completos
en todo lo que Dios quiere. Perfectos y completos. Perfect and complete in everything He requires. Perfectos y completos en todo lo que Dios quiere conforme a su palabra. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Dios no nos deja en tinieblas. Él quiere que seamos sacrificio vivo, que pasemos por el fuego de la prueba, para que pasemos por el fuego purificador y que Él venga a nosotros, tome posesión de nosotros. Y aún en medio de la tribulación, aún en medio de la duda, aún en medio de los problemas, aún en medio del dolor, el Señor viene y mora en tu corazón, toma posesión de tu vida, cambia tu corazón de carne, de piedra a carne. Y ahora mora en ti, te da la fuerza para ser fiel a Él, a toda su palabra. Y no solamente te dice, eres perfecto, sino ahora vienes a ser completo, siguiendo todo el camino de Dios, siguiendo todo su designio, cumpliendo todo lo que Él quiere que nosotros cumplamos, agradando completamente a Dios, porque en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice que cuando nosotros somos sacrificio vivo, es nuestra adoración por nuestro razonamiento, porque lo hemos elegido. Y venimos a hacer un olor agradable a Dios. Gloria a Dios. ¿No es maravilloso nuestro Dios? ¿No es maravilloso que el Señor desea que nosotros cumplamos su voluntad para que Él cumpla su voluntad en nosotros, para que nos llene de sus bendiciones? Hermano, es tiempo de tomar una decisión. ¿Desea hacer sacrificio vivo? ¿Desea hacer sacrificio que pase por el fuego, entregándote completamente a Dios? Él quiere morar en ti, pero tú tienes que elegir que Él more en ti, viviendo conforme a su palabra. Dios quiera y que tomemos una decisión hoy en día de ser fiel a Dios. Hermanos, yo me he gozado en cómo el Señor ha mostrado su verdad para que yo cumpla su voluntad. Y yo deseo que cada uno de nosotros cumplamos la voluntad de Dios para ir a morar al reino de los cielos, porque Él viene muy pronto. ¿Lo deseas tú? Él no te puede obligar, pero sigues, vive la palabra y Él morará en ti. Y al morar en ti, todos, tu familia, tu esposa, tus hijos, tu esposo, mirarán en ti, no a ti, sino mirarán a Cristo Yeshua en tu vida, porque Él tomará posesión de tu ser. Toma una decisión, porque el tiempo se acaba. Tú y yo estamos aquí hoy en día para que tomemos una decisión, porque el día de mañana no lo tenemos asegurado. ¿Qué digo mañana? El siguiente segundo no lo tenemos asegurado, pero tomemos una decisión hoy en día. Y tal vez el próximo sábado vamos a estudiar más acerca del fuego, antes de de ir al segundo sacrificio, porque creo que es importante entenderlo. Ustedes saben que en la mañana me desperté y no sabía qué es lo que iba a predicar, y el Señor me mostró dos estudios. Así que
Y estaba en la mañana, ¿dónde quieres que yo vaya? Y estuve tentado a hablarles del fuego primero, pero creo que no hubiera tenido razón, porque primero necesitamos ser sacrificio vivo y pasar por el fuego, para que entendamos lo que el fuego significa. Hermanos, el fuego va a llenar el mundo. Y no es como ustedes lo piensan para destruir, porque sí, va a haber un fuego que va a destruir, pero hay un fuego que va a reavivar. Y ese fuego es conforme a lo que hemos visto hoy en día, que tú recibirás el fuego cuando tú eres un sacrificio vivo, viviendo conforme a toda su palabra, permitiendo que Él tome posesión de tu vida, para que tú puedas recibir el fuego que tiene preparado. Dios quiera y que tomemos la decisión hoy día, que vivamos por Cristo, que vivamos para Cristo. Querido Padre, Señor, gracias por hablar a nuestros corazones. Mueve nuestras vidas para tomar decisiones. Señor, toma posesión de nuestras vidas y nuestros corazones, para que tú mores en nosotros y que nosotros podamos ser sacrificios vivos, viviendo para tu honra y tu gloria. Danos la valentía, la fuerza. Quita todo temor para tomar la decisión de vivir completamente para ti. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo.